Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün bajo custodia tras la trágica muerte de Engin Akyürek. ¿La actriz está involucrada en el misterio que conmociona a toda Turquía? En una impactante noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo, Engin Akyürek, uno de los actores más queridos y reconocidos de Turquía, ha sido encontrado sin vida en su residencia en Estambul. Las circunstancias que rodean su fallecimiento aún están siendo investigadas, pero lo que ha generado una ola de especulaciones y conmoción es la detención de su expareja y colega, la famosa actriz Tuba Büyüküstün. Según fuentes cercanas a la investigación, Tuba Büyüküstün fue vista saliendo del edificio de Engin pocas horas antes de que el cuerpo del actor fuera hallado. La policía, al analizar las cámaras de seguridad, detectó comportamientos sospechosos y decidió tomarla bajo custodia para interrogarla. Aunque no se han presentado cargos oficiales, la actriz se encuentra actualmente en una estación policial de Estambul, respondiendo a preguntas clave sobre la noche trágica. La madre de Engin Akyürek, devastada por la pérdida de su hijo, rompió el silencio ante las cámaras con una declaración que ha resonado profundamente en los medios: Tuba, no pudiste proteger a mi hijo. Lo dejaste solo cuando más te necesitaba. Estas palabras han encendido aún más el debate sobre el papel que jugó Tuba en los últimos momentos de la vida del actor. La relación entre Engin y Tuba, que comenzó como una apasionante historia de amor en las pantallas con la serie Kara para Aşk, traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que fascinó a sus seguidores. Aunque la pareja se separó hace más de un año, fuentes cercanas aseguran que seguían en contacto. Ellos todavía hablaban, a veces discutían, pero había cariño, algo no había terminado entre ellos, comentó un amigo en común, que prefirió mantenerse en el anonimato. Durante su primer testimonio, Tuba afirmó: yo amaba a Engin. Nunca le haría daño. Estuvimos juntos en los momentos más importantes de nuestras vidas. Sin embargo, los investigadores no descartan ninguna hipótesis. Las redes sociales han explotado con teorías, algunas apuntando a un accidente, otras a una discusión que pudo haber terminado mal. Los resultados de la autopsia preliminar indican que no hubo signos evidentes de violencia física, pero se encontraron sustancias en el organismo del actor que están siendo analizadas. Todavía no podemos concluir nada. Las pruebas toxicológicas serán clave para entender lo que realmente ocurrió esa noche, declaró un portavoz del Departamento de Policía. En medio de esta tormenta mediática, la carrera de Tuba Büyüküstün pende de un hilo. Varias marcas han suspendido temporalmente sus colaboraciones con la actriz, y los foros en línea están divididos entre quienes creen en su inocencia y quienes la consideran responsable, al menos moralmente, del trágico final de Engin. No sabemos qué pasó entre ellos, pero algo oscuro se escondía detrás de sus miradas en los últimos eventos públicos, comentó una experta en lenguaje corporal durante un programa de análisis televisivo. Mientras tanto, la familia de Engin ha solicitado respeto por su duelo, pero al mismo tiempo pide justicia. No descansaremos hasta saber la verdad, expresó su hermano mayor, visiblemente afectado. Los seguidores del actor han organizado vigilias en distintas ciudades del país, encendiendo velas y compartiendo recuerdos de su trayectoria en cine y televisión. En redes, el hashtag #Justicia para Engin se ha vuelto viral. La fiscalía ha ordenado el análisis del teléfono móvil de Tuba, buscando posibles mensajes, llamadas o datos de ubicación que puedan arrojar luz sobre su papel en las horas previas a la muerte del actor. También se han solicitado los registros de entrada y salida del edificio, y se ha entrevistado a varios vecinos que afirman haber escuchado una fuerte discusión la noche de los hechos. Eran gritos, alguien lloraba, fue inquietante, declaró una vecina. Los investigadores trabajan con varias líneas posibles: una sobredosis accidental, un suicidio no confirmado, o incluso un acto premeditado. Pero hasta ahora, ningún escenario ha sido descartado. La prensa internacional ha comenzado a seguir el caso de cerca, con medios de España, Francia y América Latina cubriendo los eventos minuto a minuto.
En las últimas horas, un nuevo giro sorprendió a todos. Se filtró un video captado por una cámara de seguridad de un establecimiento cercano, donde se ve a Tuba saliendo apresuradamente del edificio, aparentemente alterada. Este material, que ya circula por internet, ha reavivado las sospechas. Los abogados de la actriz han solicitado a los medios no difundir imágenes que puedan tergiversarse o que formen juicios prematuros. Mi clienta es inocente hasta que se demuestre lo contrario, expresó su defensor legal. Las autoridades han convocado a una segunda ronda de interrogatorios. Al parecer, han aparecido inconsistencias entre la primera versión de Tuba y ciertos datos obtenidos del entorno de Engin. Un periodista especializado en farándula filtró que durante la investigación apareció el nombre de un tercer individuo, un amigo mutuo de la expareja, que podría ser clave en entender qué ocurrió realmente. En un emotivo homenaje transmitido por la televisión nacional, se repasó la carrera de Engin Akyurek, desde sus inicios humildes, pasando por su explosivo éxito en dramas televisivos, hasta su incursión en el cine de autor. El homenaje cerró con una frase del propio actor, dicha en una entrevista reciente: "No temo a la muerte, temo a no ser comprendido". Por su parte, Tuba fue trasladada a un lugar reservado para preservar su seguridad. El acoso mediático y las amenazas recibidas en redes sociales han obligado a las autoridades a brindarle protección especial. Estoy devastada. Yo no maté a Engin, dijo en una breve declaración emitida por su equipo de prensa. Aún así, la opinión pública sigue dividida, y el caso ha revelado una faceta inquietante del mundo del espectáculo, la del amor convertido en tragedia. La comunidad artística ha reaccionado con sorpresa y tristeza. Compañeros de elenco, directores y productores han compartido anécdotas sobre el actor, recordando su profesionalismo, su sensibilidad y su espíritu generoso. Algunos, sin nombrar directamente a Tuba, han dejado entrever que sabían que la relación entre ambos era más complicada de lo que parecía a simple vista. Lo que pasa detrás de cámaras a veces es más intenso que cualquier guión, confesó un director con quien ambos trabajaron. Ahora, mientras se esperan los resultados definitivos de los análisis toxicológicos, los ojos de todo un país, y del mundo del entretenimiento, siguen puestos en Estambul. Las próximas horas podrían ser decisivas, una prueba clave, un testimonio revelador o un nuevo documento podrían cambiarlo todo. Lo que comenzó como una historia de amor entre dos íconos de la pantalla se ha transformado en un drama real, lleno de intriga, dolor y preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente la noche de la tragedia? ¿Fue un accidente, un acto desesperado o hay una verdad aún más oscura por descubrir? Solo el tiempo, y la investigación, lo dirán. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse las actualizaciones de esta impactante historia. Dejen sus comentarios abajo. ¿Creen que Tuba tuvo algo que ver? ¿O es solo una víctima más en esta tragedia? Nos vemos en el próximo video.